Hola,
Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno. Bueno, chicos, ¿cómo venimos? Por ahora bien. Se va llevando. Bueno. No van teniendo ningún inconveniente con las clases, bueno, salvo la del martes, que era la que estaba una de las profesoras de licencia y no estaba haciendo, no sé, por un olvido, nadie la estaba cubriendo. Creo que ahora la está cubriendo el doctor Verdi o el doctor Bruno, puede ser, el doctor, el titular, el doctor del Cerro. Sí, dio un día del Cerro y ahora va a dar Verdi, nos dijo. Bien, perfecto. Esa, claro, es la de la noche, la de nuestra, la que no la del mediodía. La del mediodía está cubierta. Claro, la de la noche, yo soy de la noche. Bien. Pero en las virtuales tampoco pasó lo mismo, ¿no? No hubo. Tampoco. Okay. Nosotros estamos en las virtuales solamente y tampoco hubo. ¿De los martes? Claro, ¿Cómo? nosotros somos virtuales. Nosotros, pero creo que un solo martes no tuvimos igual, ¿eh? No, 2 martes. Pero no tuvimos 2 martes. 2 martes. Sí. Bueno, 2 claro, martes. 2 martes. Lo que pasa es que Nosotros los virtuales. en el grupo estamos todos. Entonces, Claro. cuando se habla, por ahí se habla referente a las dos comisiones, pero yo sabía que Victoria, estaba ausente y justo correspondía a la comisión de la noche. Pero bueno, ya fue subsanado, lo advirtieron y bueno, ya el titular y el adjunto están en cierta medida supliendo esas clases, y si eventualmente nos asignan algún temario a nosotros, bueno, aquí estaremos para eventualmente responder. Bien, bueno, hoy vamos a empezar a ver algo de proceso sucesorio, bolilla temática, acá está, apertura del proceso sucesorio, solución universal, unidad temática 18. Dice clases, caracteres del proceso sucesorio en general, cuáles son las etapas del proceso sucesorio testamentario, cómo es el tema de la competencia, la prórroga de la competencia, el fuero de atracción y el concepto. Bien, bueno. En primer término, como concepto o de proceso sucesorio, dentro de los cuales también podrían quedar enunciados sus caracteres, podemos decir que el proceso sucesorio es aquel que tiene lugar o tiene por objeto determinar quiénes son las personas o los sucesores de una persona muerta o declarada presuntivamente fallecida. Precisar el número y el valor de los bienes de esa persona fallecida, pagar las deudas del causante y distribuir el saldo que quedare entre las personas que, en virtud de la ley o la voluntad del testador, que están establecidas en un testamento válido, le confieren la calidad de sucesorio. O sea, que el proceso sucesorio es aquel que tiene por objeto determinar cuáles son las personas o los sucesores de una persona que ha fallecido o ha sido declarada presuntivamente muerta. Se precisa el valor de los bienes y el valor, cuáles son los bienes que integran en lo que se llama
en un proceso sucesorio el acervo sucesorio, se determina cuáles son los bienes que componen el acervo sucesorio del causante y se determina cuál es su valor, para que una vez satisfechas eventualmente las deudas y la carga de la sucesión, que después ya veremos en el momento procesal oportuno, esos bienes se transmiten a nombre de los herederos, ya sea en virtud de la ley, cuando estamos hablando de un proceso sucesorio intestato, o en virtud de una disposición testamentaria, cuando estamos hablando de un proceso sucesorio testamentario. Entonces, ¿qué tenemos? Que más allá del concepto, de ahí surge que, por un lado, ¿qué es lo que se busca? Que busque lo que se hace a través del proceso sucesorio. Se determinan quiénes son los sucesores, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los sucesores de una persona, como ya les dije, que ha fallecido o que ha sido declarada presuntivamente muerta? Se determina cuáles son los bienes que integran ese acervo sucesorio y el valor de los bienes respectivos. Se cobran los créditos y se pagan las deudas de la sucesión, y el saldo que quedare se distribuye entre los sucesores, aquellos que están instituidos por ley o aquellos que eventualmente el testador hubiera instituido en un testamento o hubiera asignado en un testamento válido. Bien. Dice el artículo, a ver si no está, acá está. Acá ustedes no solo tienen que ver el Código Civil, sino el Código de Procedimiento, sino también el Código Civil. El artículo actual del 2277 del Código Civil y Comercial de Nación estatuye que la muerte real o presunta de una persona causa la apertura de la sucesión y la transmisión de su herencia a las personas llamadas a sucederle por testamento. Fíjense acá que la muerte real, o sea, acá ahí tenemos tres cosas que se producen en el mismo acto: la muerte, la apertura de la sucesión y la transmisión de la herencia. Todo se produce en un mismo instante. O sea, a partir de la muerte, ya sea real o presunta, de una persona, se produce la apertura de la sucesión y la transmisión inmediata de los bienes a nombre de los herederos. Ojo, no es lo mismo que hablar de apertura en los términos que establece el Código y la transmisión que la apertura del proceso sucesorio. Eso es otra cosa. No es que por el solo hecho de la muerte del causante ya quede iniciado el proceso sucesorio, ¿no? Eso será un acto que deben cumplir eventualmente los herederos o aquellos que están instituidos y facultados para aperturar el proceso sucesorio, pero sí tienen que saber que por el solo hecho de la muerte del causante, por el solo hecho del fallecimiento o por el solo hecho de la presunta muerte de una persona, ya se produce la apertura de la sucesión y la transmisión de los bienes de la herencia a aquellas personas, no solo que están llamadas por ley, en caso de una sucesión habitetato, sino aquellas que están instituidas por testamento. Bien. Si hay una disposición testamentaria, o sea, el causante dispuso en vida de una porción de los bienes que el código lo habilita para poder disponer, o sea, de aquella porción que no afecta la legítima y confeccionó un testamento. Si ese testamento dispuso parcialmente de los bienes, el resto de la herencia se difiere por ley, dice este artículo 2277. ¿Qué quiere decir? Que puede haber que encontremos que parte de un proceso sucesorio tramite habitetato y otra parte tramite por vía testamentaria. O sea, todo aquello que haya sido instituido por el testador por vía testamentaria va a tramitar por vía testamentaria. Ahora, si hay una parte no lo dispuso y eran bienes que se encontraban en cabeza del causante en vida, necesariamente estos bienes tienen que tramitar por la parte remanente, o sea, por la parte que no fueron, que el causante no dispuso, tienen que operar la transmisión por la vía sucesoria habitetato. O sea, ¿qué puede haber? En principio, un proceso, las clases de sucesorio tenemos entonces habitetato, es decir, cuando no hay un testamento, o puede ser que haya habido un testamento, pero el testamento fue declarado inválido,
o puede ser que ha habido un testamento y no hubo institución de herederos. En todos estos casos puede ser que va a tramitar necesariamente habitetato. En cambio, cuando hay un testamento válido, la sucesión va a tramitar en forma testamentaria. Son las dos formas o dos clases de procesos sucesorios con los cuales ustedes se pueden encontrar, independientemente, pues veremos de lo que es herencia vacante. Pero en principio son los dos tipos de sucesorios que tienen acá. Bien, pero también puede ocurrir que cuando, como les dije, el causante, si bien recurrió a las facultades que le establece el código de fondo y dispuso de sus bienes por vía testamentaria, quizás no lo hizo de la totalidad de los bienes que integran su patrimonio. Consecuentemente, por ese remanente que el causante no testó, necesariamente el proceso sucesorio va a tramitar de manera habitetato, es decir, intestada sin testamento. Bien. Entonces, acuérdense esto, que es importante, que la muerte, a partir de la muerte ocurren dos cosas: la apertura y la transmisión de la herencia en el mismo instante. O sea, no hay entre ellas el menor intervalo de tiempo, son indivisibles. Acá el código, a diferencia del código derogado, no se conserva la confusión de patrimonios del causante y de los herederos. Por ello se elimina el beneficio de inventario, ya que después van a ver que en el artículo 2280 el heredero queda solo obligado por las deudas y legados de la sucesión solo hasta la concurrencia del valor de los bienes hereditarios recibidos. ¿Qué quiere decir? Que el código establece que el heredero solo va a quedar obligado por las deudas del causante solo hasta la concurrencia del valor de los bienes recibidos. Es el principio que sienta el artículo 2280 del actual Código Civil y Comercial de la Nación. No obstante, alguna salvedad es que si va a responder con sus bienes propios por el pago de las deudas del causante y cargos de la herencia cuando él eventualmente dispuso de algún bien de la sucesión. Entonces, hasta cubrir el valor de ese bien, eventualmente va a tener que satisfacerlo con sus bienes propios. Pero ahora, antes, estaba ¿cómo se llama? El beneficio de inventario, que se presumía que la herencia se aceptaba como beneficio de inventario. Ahora, actualmente, directamente, esta institución fue directamente borrada del código, o sea, se elimina el beneficio de inventario, y conforme al 2280 se consagra expresamente que el heredero queda obligado por las deudas y por los legados de la sucesión solo hasta la concurrencia del valor de los bienes que percibe producto de la herencia. Bien. ¿Qué otra cosa importante de acá? Costo de herencia futura. Estamos hablando del 2277 del Código Civil. Bien, significa. Después, heredero. 2277. Y después del 2280, como yo les dije, ven que dice: desde la muerte del causante, dice el Código Civil, en su artículo 2280, los herederos tienen todos los derechos y acciones de aquel de manera indivisa. O sea, desde el momento mismo de la muerte del causante. O sea, ustedes recuerden que por el solo hecho de la muerte del causante se produce la apertura de la sucesión y la transmisión inmediata de los bienes a favor de los herederos. ¿Está? Y una pregunta. Sí. Pero la transmisión de hecho del que... Claro, esta es la transmisión legal, sin perjuicio de que para cualquier acto que tengan que realizar y para todo aquello concerniente a la transmisión de bienes registrables, necesariamente tengan que transitar un proceso sucesorio para que a través del proceso sucesorio en el cual se va a pagar la tasa de justicia, todos los bienes, todos los impuestos a la transmisión gratuita, a la transmisión de bienes, y todo lo que conlleva, obviamente los honorarios de los abogados y todo, recién ahí se van a inscribir los bienes a nombre de los herederos. Pero ello no significa que la transmisión se produzca después de, podemos hablar de una transmisión registral. Bien, la transmisión registral siempre se va a hacer obviamente a partir del momento
de la inscripción en los registros respectivos. Pero esto no significa que no sean, que ya ellos no sean los titulares de la herencia, porque claramente el código así lo estatuye, que desde el momento mismo de la muerte del causante se produce la apertura de la sucesión y la transmisión de la herencia a nombre de los herederos llamados estatuidos por ley o por vía testamentaria. O sea, la transmisión se produce en forma inmediata. Esto es lo que establece la ley, que no requiere ningún acto, ni ninguna intervención de un juez, ni nada por el estilo. La transmisión es inmediata. No obstante ello, para después poder disponer de esos bienes o realizar todos los actos, hay que tramitar necesariamente un proceso sucesorio para aquellos bienes, obviamente, que son de naturaleza registral. Para aquellos bienes que, cuando el causante no dejó bienes registrables, o sea, simplemente dejó bienes, por ejemplo, que tenían un departamento, sillones, mesas, televisores, juegos de living, cocina, heladera, bueno, todo lo que son bienes que no tienen naturaleza registral, para ellos directamente los herederos, por el solo hecho de la muerte del causante, ya se produjo la transmisión de la herencia a nombre de ellos y válidamente pueden disponer de esos bienes sin necesidad de intervención por parte de ningún magistrado. ¿Está claro? Bueno. Bien. O sea, que quede claro, solo cabe prescindir, o sea, del proceso sucesorio cuando se trata de los herederos obviamente forzosos y no existen menores o incapaces y los bienes que integran ese patrimonio relicto son bienes que no revisten el carácter de registrado. Dijimos entonces que teníamos dos tipos de clases de procesos sucesorios. Teníamos, según haya uno dejado testamento, la sucesión se va a denominar testamentaria o ab intestato, AB separado intestato, es decir, cuando no hay testamento. El juicio tramita, en cambio, como herencia vacante, cuando no existen herederos para suceder al causante o cuando se lo vamos a ver en otro momento. Dijimos, a ver, para no pasarme con lo del programa, resumen, situación de los herederos, el tema del Código Civil, las causales de indignidad, responsabilidad por el del causante, el tema de las causales de indignidad. Bien, bueno, apoyo el código. Bien. Ahora bien, entonces, la sucesión ab intestato se tiene que dar inicio a este tipo de proceso sucesorio cuando el causante, como dije, no instituyó herederos en un testamento o ese testamento eventualmente fue declarado inválido. Entonces, necesariamente el proceso va a tramitar ab intestato. En cambio, el proceso sucesorio va a tramitar como vía testamentaria, o va a ser un proceso testamentario, cuando el causante estableció por medio de un escrito y como acto de última voluntad quiénes son los titulares o a quién instituye como herederos respecto a sus bienes que integran su patrimonio. Fíjense el 22, el 2339 del Código Civil, 739 y concordantes del CPC. ¿Cuáles son los requisitos para que necesariamente tramite un proceso sucesorio por vía testamentaria? Primero, como les dije, tiene que haber un testamento. Pero ese testamento a su vez debe ser válido. ¿Bien? O sea, puede haber un testamento, pero el testamento es inválido. Entonces, necesariamente, si es inválido, así va a ser declarado y va a tramitar por vía ab intestato. Cuando hay un testamento y el juez lo aprueba a ese testamento, o sea, lo declara válido, lo aprueba formalmente, esa declaración de testamento, de la validez del testamento, equivale en los hechos a lo que es el dictado de una declaratoria de herederos en el marco de un proceso ab intestato. Obviamente que en ambos procesos se requieren determinados tipos de recaudos o requisitos
para proceder a la apertura del proceso sucesorio. Una cosa si estamos frente a un proceso testamentario y otra cosa si estamos frente a un proceso habitetato. Si estamos frente a un proceso testamentario, tiene que haber, primero, la apertura, o sea, todo el cumplimiento de lo que son las diligencias previas. Hay que ver si es un testamento hológrafo o si es un testamento por escritura pública, en cuyo caso hay que cumplir con todas las... Después ya lo vamos a ver cómo es el trámite, pero se va a proceder a la apertura. Eventualmente, si un testamento hológrafo, el juez va a proceder a rubricarlo desde el principio hasta el final y lo va a mandar a protocolizar. Si es un testamento por acto público, o sea, por escritura, obviamente no lo va a mandar protocolizar, ya tiene la escritura pública y directamente va a proceder en el momento procesal oportuno a eventualmente aprobarlo. En el cambio, cuando es una sucesión intestato, o sea, cuando no hay testamento, cuando el testamento fue declarado inválido, o cuando los herederos, ¿qué hacen? Los herederos también pueden repudiar la herencia, o sea, no la aceptan. Bueno, se van a cumplir los pasos necesarios para proceder a la apertura del proceso sucesorio, como es todo el trámite de publicación edictal y todo, para así arribar, mediante las prescripciones que establece la normativa habitual, al dictado oportuno de la declaratoria de herederos. La sucesión testamentaria, dice el artículo 2340 del Código Civil. Si no hay testamento o no se dispone en un testamento de la totalidad de los bienes, el interesado debe expresar si el derecho que pretende es exclusivo o si concurren otros herederos. Justificado el fallecimiento, se indica a los herederos denunciados en el expediente y se dispone de la citación de herederos. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy frente a un proceso sucesorio donde no hay testamento, me tengo que presentar en sede judicial para solicitar la apertura del proceso sucesorio. Para hacer ello, primero tengo que declarar o acreditar mi carácter de parte legítima, o sea, cuál es mi vínculo con el causante que me habilita a proceder a la apertura del proceso sucesorio. Esto generalmente se hace a través de una partida. Si es un cónyuge, el que procede a la apertura del proceso sucesorio lo va a hacer generalmente a través de la libreta de familia o el certificado de matrimonio, donde consta el carácter de cónyuge con el causante. Si son algunos de los descendientes, generalmente, o eventualmente ascendientes, obviamente va a ser con las partidas eventualmente de nacimiento, donde se acredita el carácter eventualmente de hijo con el causante. ¿Y qué hace esa persona? O sea, esa persona que, por ejemplo, es el hijo, y es uno, cuando una persona, por ejemplo, tiene varios hijos y se presenta a la apertura del proceso sucesorio, va a acompañar el certificado de nacimiento, donde acredita su vínculo con el causante, y a su vez, una de las condiciones esenciales que se impone para aperturar un proceso sucesorio es acompañar primero el certificado de defunción. Si no hay certificado de defunción, obviamente que no hay proceso sucesorio de ninguna naturaleza. Porque estamos hablando de un proceso sucesorio de una persona que ha fallecido o ha sido o se encuentra presuntamente fallecida. Entonces, con ese certificado de defunción o con esta sentencia declarativa de presunción de fallecimiento se produce la apertura del proceso sucesorio, a la cual hay que agregar otros recaudos más, no solo el certificado de defunción, sino, como les dije, acreditar el vínculo con el causante. Si es el cónyuge, a través de la libreta de familia o eventualmente mediante el acta de matrimonio o lo que fuere. En el caso de los herederos, si son los hijos, mediante las partidas de nacimiento respectivas. Otro de los recaudos que se impone acompañar en el marco de un proceso de la sucesión habitetato, en este periodo que podemos decir que es una especie de periodo informativo, previo al dictado de la declaratoria de herederos, se tiene que librar un oficio al registro de testamentos. ¿Y al registro de testamentos para qué? Porque el registro de testamentos es el que va a informar si existe alguna disposición testamentaria de última voluntad
alguna otra disposición testamentaria de última voluntad inscrita en ese registro. Es decir, si existe otro testamento eventualmente otorgado por parte del causante. Y a su vez también se va a librar un oficio al registro de juicios universales. ¿Para qué? Para que necesariamente este registro informe si eventualmente en alguna otra jurisdicción existe algún proceso sucesorio iniciado a nombre de esta misma persona. ¿Por qué? Porque no puede haber dos procesos. El proceso sucesorio en cualquiera de sus variables es un proceso universal, comprende la totalidad de los bienes. Se sabe que tenemos dos procesos de naturaleza universal, los procesos concursales y los procesos sucesorios. Todos comprenden la universalidad de todos los bienes que estaban en cabeza, ya sea del concursado, o eventualmente en este caso, que nos convoca, en cabeza del fallecido, o sea, del causante. Por lo tanto, es un proceso de naturaleza universal, y de allí están sus características, que es un proceso, primero, que es un proceso sucesorio, es de naturaleza voluntaria. ¿Qué significa? Que en principio, acá, en el proceso sucesorio, estamos en una etapa que algunos hablan de que es una especie de, como por así decir, no es propiamente hablando de un juicio, sino que están hablando más allá de peticiones que se realizan y donde hay una cierta, o sea, no hay partes propiamente dichas. Es un proceso voluntario, ¿por qué? Porque no hay en principio controversia, lo único que se busca es declarar quiénes son las personas que heredan al causante, cuáles son los bienes que integran ese patrimonio relicto, cuál es su valuación, cuál es su valúo, cuánto valen, pagar las deudas de la sucesión y eventualmente cobrar los créditos y el remanente directamente distribuirse entre los herederos. Por lo tanto, en principio es voluntario. Esto no quita que por ahí, en algún estadio del proceso, pueda surgir alguna controversia o contienda entre los herederos del causante. Desde allí que no es que el proceso sucesorio se va a transformar en contradictorio, pero sí se va eventualmente por ahí a formar algún tipo de incidencia que va a tener neto corte contradictorio y se va a dilucidar por parte del juez actuante en el marco del mismo proceso. Bueno, primero, dijimos con un proceso voluntario. Segundo, inexistencia de partes. Por lo tanto, acá no se habla generalmente de parte actor y parte demandada. No se habla generalmente, no, directamente ni se habla. Se habla cuando se inicia el proceso sucesorio, se habla de peticionantes, de peticionarios, que son las partes que se presentan en carácter de herederos. Se habla de peticionantes, perdón, no se habla de partes, se habla de peticionantes o de peticionarios. Cuando ya llegamos al estadio procesal de que se dicta la correspondiente declaratoria de heredero o la aprobación del testamento en el caso de la sucesión testamentaria, ya ahí estamos hablando, a estas que eran peticionarios se lo denomina herederos. Al fallecido se lo denomina, tampoco se lo denomina como parte, se habla de causante, propiamente dicho, de causante, no se habla de ninguna otra, sin ningún otro aditamento. Después, ¿qué más? Bueno, como les dije, un proceso universal, ya que busca la transmisión y la liquidación total de todo el patrimonio del causante. Y bueno, y ahí ya directamente ya vamos a pasar a las etapas de uno u otro proceso, según sea una sucesión a intestato o según sea una sucesión testamentaria. ¿Hasta acá alguna duda? Yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba el registro que dicta el informe sobre si hay otro proceso? Que no llegue a escribirlo. Ese es el registro de procesos universales. Recuerden ustedes que hay dos registros: el registro de testamentos y el registro de juicios universales. El registro de testamentos, que generalmente eso se canaliza a través del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, lo que se busca es saber, a través del registro de testamentos, si existe algún otro testamento o disposición de última voluntad inscrita por el causante y otorgado otro testamento. ¿Está? Eso es lo que se busca en el registro de testamento. Ahora, en el registro de juicios universales, que es lo que vos me preguntaste, Carmina, lo que se busca determinar es si existe otro proceso sucesorio en cualquiera de sus variables abierto a nombre del causante.
¿Está? Esto antiguamente, antes de que estuviera el trámite del expediente electrónico y toda la Justicia 2020 y todo este mecanismo que estamos recurriendo a la digitalización de los procesos, esto se hacía a través de una planilla de juicios universales. Uno confeccionaba una planilla de juicios universales donde ponía todos los datos de causante, todos los datos filiatorios, y esa planilla se firmaba y después se diligenciaba antes en el mismo tribunal, en el archivo, que era lo que estaba el registro de juicios universales. Ahora actualmente, a partir de toda la digitalización y todo esto directamente lo hace, perdón un segundito, actualmente ya lo hace directamente en el marco del mismo proceso sucesorio mediante una comunicación que hace el mismo magistrado y que direcciona electrónicamente ante el registro de juicios universales. Pero son dos cosas distintas. Una cosa es el registro de testamentos y otra es el registro de juicios universales. ¿Quedó claro qué persigue uno y qué se busca en el otro? Sí, perfecto, gracias. A todos les quedó claro, porque cuando ustedes le van a pedir claramente, primero, qué tipo de procesos, primero qué es un proceso sucesorio, qué es lo que persigue, qué es lo que busca, que ya se lo dije medianamente a través de la definición, donde también les hice referencia a cuáles son las características que surgen de esa misma definición y son las que estamos viendo ahora. Esas son las características del proceso. Después, ¿qué clase de procesos sucesorios hay? Bien. Y después, cuando ustedes van a proceder a la apertura de un proceso sucesorio, se le van a pedir, o como se le va a preguntar, es decir, ¿qué recaudos tienen que cumplimentar cuando van a presentarse en sede jurisdiccional y solicitar la apertura de un proceso sucesorio? Bien, en cuanto a estos recaudos, como yo les dije, fundamentalmente se impone siempre como esencial y como primer recaudo, ¿cuál es? La partida de defunción. Sin partida de defunción o sin sentencia declarativa de que una persona fue declarada presuntivamente fallecida o muerta, no hay proceso sucesorio. ¿Está? Después acreditar el vínculo. O sea, el vínculo, ya sea, como le dije, de cónyuge, de heredero o de ascendiente, que tienen eventualmente con el causante. Y después, librar oficio al registro de juicios universales y al registro de testamento. Después, ¿qué más? A ver si me queda algo. El registro de testamento. Y bueno, en el proceso en el juicio intestamentario, una vez que se cumplen, después vamos a ver las etapas bien precisamente, pero una vez que se cumplen y se acompañan estos requisitos, el juez va a declarar la apertura del proceso sucesorio. ¿Y qué va a hacer? Va a dictar esa resolución en cuya virtud cita y emplaza a herederos y acreedores y a todos aquellos que se consideren con algún derecho sobre la herencia para que en el plazo de 30 días se presenten al proceso sucesorio. ¿Bien? Una vez que se vencen esos 30 días, sin que se hubieran o no se hubieran presentado otros herederos. Otra cosa es que si yo soy heredero, uno de los recaudos que me impone el código a mí, que si yo conozco a los otros herederos, tengo la carga, la obligación de que en el mismo escrito donde produzco, puede ser que la apertura del proceso sucesorio se produzca, por ejemplo, lo común y lo ideal es que todos los herederos se presenten y en forma conjunta planteen el proceso y la apertura del proceso sucesorio. ¿Bien? Ahí está, eso es lo ideal. Ahora puede ser que no, generalmente ocurre que todos estén de acuerdo, o con algunos por ahí existe algún distanciamiento entre los herederos, o directamente, ya en los peores casos, cuando existen, digamos, una cierta enemistad y que de modo alguno habilita a que se pongan de acuerdo para proceder a la apertura. Entonces, ¿qué le impone el código? Igual es que, por un lado, si yo soy el que requiero la apertura del proceso sucesorio y tengo a su vez el conocimiento de existencia, obviamente, por ejemplo, de que tengo otros hermanos, no solo tengo que hacer todo esto que yo les dije para hacer la apertura de la sucesión, acompañar los certificados de defunción, la partida que acredita mi vínculo,
con el causante, el oficio al registro de testamentos y al registro de juicio universal, sino que en el escrito donde produzco la apertura del proceso sucesorio tengo la carga y la obligación de denunciar el nombre y el domicilio de otros herederos que eventualmente yo conociere. ¿Está? Pero no obstante ello, independientemente de que lo cumpla o no lo cumpla, el juez, una vez que yo cumplo con todos estos recaudos formales, como les dije, va a dictar la apertura del proceso sucesorio y va a citar y emplazar por 30 días, mediante publicación de edictos, a todas aquellas personas que se consideren con derecho a la herencia, ya sean herederos o acreedores. Una vez que está vencido ese plazo de 30 días, se va el secretario o actuario del juzgado va a certificar que el plazo por el cual se abrió, por el cual se produjo la publicación edictal, se encuentra vencido. En cuyo caso se corre vista al agente fiscal para que dictamine si se cumplieron con todos los recaudos legales necesarios, para que así de esta manera se llegue al dictado de la declaratoria de herederos. Cumplido ello, se dicta la correspondiente declaratoria de herederos, se notifica al agente fiscal y cesa eventualmente su intervención. ¿Qué va a venir ahí? Estamos hablando siempre del sucesorio a intentato. Va a venir el inventario. ¿Qué pasa? Si en principio, si no hay divergencia, o sea, si no hay contienda entre los herederos con relación a los bienes y a la forma de liquidar los bienes que integran el acervo sucesorio, directamente no va a haber un inventario. ¿Esto cómo se sustituye? En lugar del inventario, ¿qué van a hacer los herederos? Se presentan los herederos, denuncian cuáles son los bienes que integran la sucesión, se realiza una declaración jurada patrimonial de bienes, se paga la tasa de justicia, el juez ordena la inscripción de esos bienes, ya sea a nombre de los herederos o eventualmente a nombre de un tercero, en caso de que se quiera un tracto abreviado, y se termina. Ahora, si hay divergencias entre los herederos con respecto a los bienes, con respecto a su valor, con relación a lo que fuera y a su distribución, ahí sí necesariamente va a haber que practicar un inventario. Ya después lo vamos a ver todo, le estoy diciendo, porque acá habla el programa, acá habla de los caracteres, etapas del proceso sucesorio, estamos viendo las etapas en términos generales, para que ustedes tengan un panorama medianamente genérico de cuáles son las etapas del proceso sucesorio, en cualquiera de sus dos variables. Después lo vamos a ver en forma pormenorizada cuando hagamos proceso sucesorio habitatato y proceso sucesorio testamentario. Obviamente que si hay en el proceso habitatato hubo inventario, porque los herederos no estaban de acuerdo, había divergencia y todo, también va a haber un avalúo de los bienes, y después recién se va a ordenar la inscripción de la declaratoria de los herederos, la eventual partición y adjudicación de las hijuelas. Hasta aquí son las etapas del proceso sucesorio ab intestato en términos generales. En cuanto a la sucesión testamentaria, ¿cuál es la etapa de inicio? La etapa de inicio es con la denuncia de la existencia de un testamento. Es decir, uno se presenta y denuncia ante el juez que corresponde a la competencia para la apertura del sucesorio la existencia de un testamento. Obviamente se va a pedir informes al registro de juicios universales para ver si existe iniciada otra sucesión y también al registro de testamentos por si existen otro testamento además del que se denuncia en este acto. Y en este mismo caso también se va a citar a los herederos instituidos en el testamento y a los restantes beneficiarios y al albacea. El juez, acto seguido, va a dictar una resolución sobre la validez del testamento desde el punto de vista exclusivamente formal. Después también va a haber un inventario, eventualmente un avalúo y una partición. Estas son las etapas de un proceso sucesorio habitatato o de un proceso sucesorio testamentario. Después lo vamos a ver, como les dije. No. Sí. Acá me perdí un poquitito. Cuando
se presenta el testamento, se acreditan las personas que están, digamos, designadas en el testamento. Correcto. El juez hace una publicación de edictos para ellos y para los que no pudieron estar. Exacto. Ah, Exacto. okay. Cita por edictos, exactamente. Porque puede ser que a lo mejor se presenten algunos. Saben que el causante puede disponer de la herencia, pero en un testamento obviamente válido, pero si dispuso de la herencia respecto a lo mejor dispuso con respecto a terceras personas, siempre se tiene que respetar, acuérdense, el tema de la legítima. Sí, la legítima, claro. Entonces, puede ser que parte de la sucesión, como yo les dije, tramite vía testamentaria y parte de la sucesión tramite vía habitetato. Hasta acá, ya después vamos a ver todas estas cuestiones en forma particular cuando veamos cada uno de los procesos. Yo quiero que ahora más o menos, en términos genéricos, en la cabecita, les quede a ustedes más o menos cuáles son las etapas de ambos procesos en términos generales. ¿Sí? ¿Me ibas a apuntar algo? Eso era solamente, doctor, gracias. Bien, Emilio, bien. Después tenemos proceso sucesorio, clases, caracteres, que es un proceso universal, que es voluntario. Bueno, bien. Después tenemos el tema de la competencia. Tenemos la competencia, punto 1 en el programa, competencia, prórroga de la competencia y fuero de atracción. Bien. Bueno. En cuanto a la competencia, acá, a diferencia del resto de los procesos, y que vimos que el tema de la competencia está arreglada, cuando ya vimos oportunamente cómo eran las reglas de la competencia, cuando vimos la primera parte del programa. Pero acá, a diferencia de otro tipo de procesos, la competencia, para entender en los procesos sucesorios, no van a encontrarla en el código de procedimientos que nos gobierna, sino que acá surge de la normativa de fondo. Antes estaba arreglada por el artículo 3284, creo que era, que establecía que la jurisdicción, en realidad mal dicho, porque en realidad era la competencia, sobre la sucesión corresponde a los jueces del último domicilio del difunto. Esto es lo que decía el Código Civil velezano, o sea, el Código Civil anterior. Ahora, el artículo 2336 del Código Civil y Comercial, que nos rige, dice que allá habla acá de competencia, no habla de la jurisdicción, acá habla con precisión, dice, la competencia para entender en el juicio sucesorio corresponde al juez del último domicilio del causante, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 2643, que es otro supuesto que vamos a ver. O sea que a igual que lo que decía el 3284, nada más que el 3284 decía de jurisdicción, ahora bien se habla con propiedad de la competencia, que la competencia para tener el proceso sucesorio corresponde al juez del último domicilio del causante. Cuando dice sin perjuicio de lo que dispone el 2643, ¿esto qué es? El 2643 tiene normas relacionadas al derecho internacional privado. ¿Qué puede ser? Que el código autoriza optar entre el último domicilio del causante, o puede ser que en el supuesto de que existieran, este es un supuesto cuando por ahí el causante es un extranjero. Es un extranjero, dejó bienes en nuestro país, entonces se puede optar ante el juez del último domicilio del causante, o en este caso, si es un extranjero y murió y dejó bienes en el país, se puede radicar el proceso sucesorio para proceder a liquidar todos estos bienes integrantes del patrimonio relictio ante el juez donde se encuentran situados los bienes inmuebles en el país. Esto es cuando se refiere al sin perjuicio de lo dispuesto en el 2643. Es decir, la competencia que corresponde para entender en un juicio de naturaleza sucesorio, te tienen que decir quién es el juez competente, es el juez del último domicilio del causante. Eso es lo que estatuye el Código Civil. Y cuando se refiere a este 2643, es en el supuesto de cuando por ahí el causante
era un extranjero, dejó bienes en el país, entonces autoriza, además de esta opción, a entablar el juicio sucesorio ante el lugar donde se encuentren situados los bienes inmuebles en nuestro país dejados por el causante. Bien. A su vez, este artículo 2336 establece que, además de ser competente el juez del último domicilio del causante para entender el proceso sucesorio, este mismo juez es el que va a ser competente para entender en todas las acciones de petición de herencia, de nulidad de testamento, de los demás litigios que tengan lugar con motivos o relacionados a la administración y liquidación de los bienes de la herencia, de la ejecución de disposiciones testamentarias y de todas aquellos relacionados a los bienes que integran el patrimonio del causante. Bien. A ver, ¿qué me queda acá? Bien. Ustedes ven que, y esto, el artículo 1, ¿qué establecía el artículo 1? ¿Se acuerdan del Código de Procedimientos? ¿Qué establecían o qué establece? Que la competencia es improrrogable, ¿Qué competencia? la nacional. A ver, ¿quién tiene el Código de Procedimientos? ¿Alguien tiene el Código de Procedimientos ahí a mano? ¿De la prórroga territorial? El artículo 1. La Que la competencia territorial es improrrogable. Bien, la competencia territorial es improrrogable. Dice, la competencia atribuida a los, ¿cómo dice? A los órganos del Poder Judicial de la provincia es improrrogable, exceptuándose la competencia territorial en asuntos exclusivamente patrimoniales que podrá ser prorrogada de conformidad de parte. ¿Algo así dice? Bien, bueno. Entonces, acá el artículo 1 establece la posibilidad entonces de desplazar el lugar territorial para la tramitación de un juicio sucesorio si se trata de un proceso de contenido patrimonial y las partes están de acuerdo. Esto es lo que se llama prórroga de la competencia. Bien, entonces, ¿puede promoverse la competencia en otro lugar distinto al último domicilio del causante conforme lo estatuye este artículo 2336 del Código Civil? La jurisprudencia mayoritaria en el ámbito de la provincia de Buenos Aires acepta la prórroga de la competencia en materia sucesoria siempre que se cumplan determinadas circunstancias. Primero, que todos los herederos estén de acuerdo. Que a su vez estos sean mayores y no haya incapaces. Y que el desplazamiento sea siempre dentro de la misma provincia. ¿Qué quiere decir? Que si todos los herederos son capaces y mayores, bien, están todos de acuerdo, y la prórroga se pretende materializar dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires, la jurisprudencia admite que el proceso sucesorio se puede entablar ante un domicilio o ante un juez distinto de la que fuere el último domicilio del causante. ¿Queda claro? Por ejemplo, no pueden, por ejemplo, o sea, hay herederos que están en Tres Arroyos, otros están porque viven en distintas localidades, otro en Dolores y otros en Mar del Plata. Por ejemplo, entonces decimos, ¿por qué no lo dejamos al hermano que está en Mar del Plata que haga el sucesorio, que tramite todo allá, por más que el último domicilio del causante era acá en Dolores? Porque ella tiene una abogada allá, tiene una abogada de confianza. Bueno, perfecto. ¿Son todos los herederos mayores? Sí. ¿No hay incapaces? No. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Pero estamos hablando que la prórroga es ante el juez de la misma provincia, no si el causante hubiera fallecido en Capital Federal, ¿está? O en Córdoba. Solo se admite cuando la prórroga de la competencia, ¿cuándo? Entonces, son todos mayores, están todos de acuerdo, no hay incapaces y el desplazamiento sea dentro de la misma
provincia. Sin embargo, una doctrina minoritaria, pero también vigente, se opone a este supuesto de prórroga de la competencia a favor de jueces de la misma provincia. ¿Con qué argumento? Y dice que la sucesión no es un asunto exclusivamente patrimonial, puede en algunos casos comprender otras cuestiones que de orden público, que no tiene exclusivamente cuestiones de naturaleza patrimonial, que por lo tanto no cabría la posibilidad de prorrogarla. Y a su vez, otros dicen es que hay veces, cuando se inicia el proceso sucesorio, no necesariamente se sabe que todas estas personas que se presentan son los únicos herederos. Ello se va a saber quizás al momento de dictarse la declaratoria de herederos, después de la publicación edictada. Y en algunos supuestos, incluso hasta después de dictado la declaratoria de herederos, pueden aparecer otros herederos. Pero, no obstante, esta posición minoritaria, pero que es una posición, por así decir, doctrinaria y con gran peso, ya que en este caso la establece un autor reconocido en materias sucesorias como Goyena Copelo, que habla al respecto y que se opone. Lo que sí saben que tienen que decir cuál es el principio general en materia sucesoria respecto a la competencia, que la competencia, según lo que establecía, cuando te dice cuál es el juez competente en materia sucesoria, según lo que decía el 3284 antiguo del Código Civil Bersano y el 3236 actual del Código Civil, 3236 no, 2336 del Código actual que nos rige, el juez competente, para entender en el proceso sucesorio, es el juez del último domicilio del causante. ¿Quién no establece esto? Obviamente la normativa de fondo, no la normativa procedimental. No obstante ello, se admite la prórroga de la competencia, y ahí es donde está la posición doctrinaria y jurisprudencial mayoritaria que es la que ya les acabo de decir, que se puede prorrogar la competencia por aplicación del artículo 1 y que entienden que es una prórroga territorial de la competencia y que es un asunto exclusivamente patrimonial, en que en este caso, para que opere, tiene que ser ante jueces de la misma provincia, todos los herederos tienen que estar de acuerdo, tienen que ser capaces y no tiene que haber menores. Esa es la posición mayoritaria. Y la minoritaria es la que les acabo de decir, que se opone al prórroga de la competencia. ¿Les quedó claro eso? Sí, sí. ¿Ninguna duda? No, hasta ahora no. No sé si corresponde a esto, pero por ahí había leído que si hubiera un solo heredero, ¿puede haber prórroga? Claro, ahí es con respecto al tema de las acciones que se tienen que... Pero eso lo vamos a hablar después del supuesto de heredero único. Hay un supuesto de heredero único, que es cuando el código lo habilita a los acreedores a iniciar las acciones ante este domicilio del heredero único. Lo vamos a ver después en la clase siguiente. Ahora quiero que les haya quedado claro cuáles fueron. Volvemos. ¿Qué es la sucesión? ¿Cuáles son el concepto? ¿Qué es lo que persigue el proceso sucesorio en cualquiera de sus variables? ¿Cuáles son los tipos de clase de proceso sucesorio que existen? ¿Cuáles son los caracteres, que ya los vimos? ¿Cuáles son las etapas de uno y otro proceso en términos generales? ¿Cómo es la competencia y de dónde surge? Que dijimos que esto no surge del Código de Procedimiento, sino que surge de la normativa de fondo, tanto en el Código Civil anterior como en el Código Civil y Comercial actual que nos gobierna. Y cuál es, si hay alguna posibilidad de prórroga o de excepción a este principio, que es la que acabamos de ver. A ver si no me queda más de este tema. Prórroga de la competencia. Bien, y ahí, por ahí lo podemos ver, que es por ahí el fuero, en lo que es el fuero de atracción, que era por ahí lo que me preguntabas vos, Emilio, ¿qué es el fuero de atracción? El fuero de atracción es la fuerza que ejerce el juicio sucesorio sobre todos aquellos procesos que ya hayan iniciado contra el fallecido, o sea, contra el causante, en tanto se trate de acciones personales
de contenido patrimonial y que el causante fuera demandado. O sea que para que opere el proceso sucesorio, o sea que el juez donde tramita el proceso sucesorio, ese juzgado atraiga todos los procesos habidos respecto al causante, para que haya fuero de atracción, tenemos que estar en presencia de juicios que fueron iniciados contra el causante, que se trate de una acción personal, o sea, las acciones reales quedan excluidas, y que el causante revista el carácter de demandado. Dice, esto estaba contemplado obviamente ya en el Código de Vélez. El 3284 disponía que debían radicarse ante el juez del proceso sucesorio todas las acciones personales de los acreedores del difunto antes de la división de la herencia. Ahora, el 2336 del Código establece que este juez del sucesorio conoce de todos los demás litigios que tienen lugar con motivo de la administración y liquidación de la herencia. Si el causante deja un solo heredero, que era lo que vos me preguntabas, Emilio, las acciones personales de los acreedores, pero del causante, no de los herederos, pueden dirigirse a asunción ante el juez del último domicilio del causante, o sea, donde tramita el juicio sucesorio, o ante el que corresponde al del domicilio del heredero único. Es decir, el nuevo código mantiene nuevamente en vigencia el fuero de atracción cuando existe más de un heredero. Si hubiera uno solo, puede optarse entre el domicilio de este o el domicilio del proceso sucesorio. Bien, a ver qué me queda. Fuero de atracción. Bien. Entonces, el fuero de atracción del proceso sucesorio, ¿qué produce? ¿Qué produce? Esencialmente, una modificación a las reglas de la competencia general del artículo 5 y siguiente del Código Procedimental. ¿Y qué fundamento o en qué reposa esta excepción del fuero de atracción? En principio, obviamente, de orden público y de orden práctico. Si ya sabemos que el fuero de atracción lo que busca, o un proceso sucesorio lo que busca o comprende la totalidad o la universalidad del patrimonio relicto, o sea, todos los bienes que integran el patrimonio del causante, lo que busca es que todas las acciones que se diruzcan contra el causante y que tengan como sujeto pasivo al causante, necesariamente todas se diluciden, se resuelvan definitivamente ante el juez que interviene en el proceso sucesorio. Salvo en el caso, como les dije, y que me preguntaba vos, Emilio, de que hubiera existido un heredero único. En ese caso, se faculta a que la acción pueda optarse entre el domicilio de este heredero único o ante el juez donde tramita el proceso sucesorio. Bien. Para que opere este fuero de atracción, dijimos entonces que tiene que tratarse de acciones, ¿de qué dijimos? ¿De qué naturaleza? Acciones personales. Bien, quedan excluidas entonces las acciones reales. Estas acciones personales, ¿de qué naturaleza tienen que ser? ¿De qué contenido? Muy bien. Quedan al margen todas las que son las que no tienen contenido patrimonial, como por ejemplo el régimen de alimentos, el régimen de tenencia o lo que fuera. Y a su vez, el causante, ¿qué condición de parte debe revestir para que opere el fuero de atracción? ¿Demandado? Exactamente. Esas son las tres condiciones para que opere el fuero de atracción. Está que se trate de acciones personales, de contenido patrimonial y que el causante revista el carácter de demandado. ¿Qué más me queda? Nada. Y después de ahí ya vamos a empezar, ya en la próxima clase, a hablar propiamente de la apertura del proceso sucesorio, de la legitimación activa, las etapas que comprende y ya todo desarrollado con mayor
precisión. Sobre esto les aconsejo que hagan una breve lectura, un breve repaso para la próxima clase, para que tengan medianamente claro cuáles son los conceptos, y ya vamos a entrar a desarrollar con precisión cómo se produce la apertura, lo que sigue en el programa, ¿no? Está acá, el punto 2, que ya habla de apertura del proceso sucesorio, quién tiene la legitimación activa, los requisitos, qué tipo de medidas de seguridad se pueden tomar, qué es el tema de la acumulación de los procesos sucesorios. Bueno, ya después tenemos la asociación intestato, el periodo informativo inicial, pero ya desarrollado con mayor precisión, que es lo que yo ahora quería que les quedara un pantallazo general y en forma ilustrativa de cómo son las etapas de cada uno de los procesos, que es lo que establece el primer punto de la bolilla, y ya después sí, ya entramos a hacer un desarrollo pormenorizado de cada uno de esta clase de los procesos sucesorios. Incluso ya después más adelante vamos a ver el tema de qué es el supuesto de herencia vacante y cuáles son los trámites comunes a los procesos sucesorios. ¿Le queda alguna duda, chicos? No, ninguna. Bueno, consecuentemente, habiendo agotado este punto, y que era lo que quería llegar hoy hasta acá, y ahora quedarme a la espera si tenían algún interrogante, los dejo, si no, liberados, y nos vemos la semana próxima. Bueno, nos vemos. ¿Alguna pregunta? No. No, nos vemos, decía. Nos vemos, listo. Un beso para todos, que descansen. Buenas Chao. noches. Chao, chao. Chao, hasta luego.